Marcos, si gustan abrir sus Biblias, en Marcos capítulo 1, dice lo siguiente: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu paso, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lombos, y comía las frutas y el silvestre. Predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar y colgado la correa de su calzado. Yo a la verdad soy bautizado con agua, pero él me bautizará con el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Como ya saben, hermanos, estamos en los últimos domingos especiales. Lástima que no incluyeron a las muchachas, pero esto siempre se hace, hermanos, cada año, es una sola vez, no se hace cada 15 días. Pero bueno, la cuestión es, hermanos, de que no se pierdan todo esto, porque esto es una vez al año. Y las esposas de nuestros hermanos ya preparados por 2 años dan su clase, y también él conoció el Evangelio y viene a convertirse allá en San Fernando, Tamaulipas, ahí donde tiene sus parientes. Y el hermano siempre estuvo estudiando y analizándola y preparándose. Luego viene a Monterrey con el tiempo. Y con el tiempo, hermanos, lo conocíamos al hermano, dando consejos a matrimonios, a jóvenes y todo eso, todo ello basta. Ahora el hermano simpatiza mucho con su familia, su muchacha y sus 3 muchachos, su esposa, Bernabé, apoyando a buenos días. Gracias a Dios que nos da esta oportunidad de estar aquí, y estamos contentos, hermanos, de estar entre ustedes. Mi esposa y yo tenemos, y mi familia, tenemos 13 años de vivir aquí en Monterrey, y esta es la primera vez que nos reunimos aquí en un domingo, ¿no? Así que nunca habíamos tenido oportunidad. Conocemos a algunos hermanos, algunos nos conocen, pero otros no. Así que es muy grato, hermanos, estar entre ustedes, tanto para mi esposa, mis hijos y desde luego para los servidores. Damos gracias a Dios por ello, hermanos, y vamos a ir directamente a la Escritura, hermanos. A la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, verso 10. Primera de Corintios 15, 10. Y es ahí donde vamos a centrar nuestra plática, nuestra predicación de esta hora. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 10. Dice la Escritura así: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Siempre, hermanos, que escuchamos la palabra gracia entre los cristianos, ¿en qué pensamos, hermanos? Bueno, algunos inmediatamente pensamos en la definición más común que hay, que es un don, un regalo que no merecemos. Otros inmediatamente identifican a la gracia como la salvación que hemos recibido a través de la obra redentora de Cristo. Hay quienes probablemente la identifiquen simplemente como el Evangelio. Todas estas apreciaciones son correctas, hermanos, son correctas, pero el hablar de la gracia, o al hablar de la gracia, más bien es ir más allá de estas simples definiciones, hermanos. La gracia abarca tantas cosas, hermanos, que realmente nos quedamos sorprendidos cuando estudiamos la Escritura y nos damos cuenta desde dónde y hasta dónde abarca la gracia, hermanos. Para hablar de la gracia, hermanos, hay que remontarse inclusive a la misma eternidad, hermanos. Allá donde no había nada más que Dios, más que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Donde apenas, hermanos, se empieza a fraguar la idea de crear al hombre, hermanos. Y ya ahí la gracia surge, hermano.
La gracia es útil. Porque al mismo tiempo que Dios planea la creación del hombre, Él mismo en su omnisciencia está viendo el fracaso del hombre. Y ahí mismo, hermano, planea, idea, predestina un plan para redimir al hombre del pecado. Así que, hermanos, cuando el hombre está sobre la tierra y después de que fallamos los seres humanos, Dios levanta a Cristo, hermano, conforme a la profecía, para venir a traernos esa oportunidad de la redención, y entonces, hermano, la gracia se hace manifiesta. La gracia se manifiesta en ti y en mí desde el momento, hermanos, en que somos llamados por el Evangelio. Nada más piensa en cuántas personas han vivido en este mundo y jamás tuvieron la oportunidad de conocer el Evangelio. Pero la gracia, hermanos, se manifestó en nosotros al haber sido llamados por el Evangelio. Luego, cuando obedecimos el Evangelio y salimos de las aguas del bautismo y la sangre de Cristo cubrió nuestros pecados, también la gracia se manifestó de manera gloriosa en tu vida y en mi vida. ¿Y qué decir, hermanos, de esos talentos que Dios te ha dado? Que a lo mejor ni los has usado, pero sin embargo eso no quiere decir que la gracia de Dios no se haya manifestado a ti, dándote talentos para que le sirvas al Señor. Ahí está la gracia del Señor. ¿Qué decir, hermanos, sin duda alguna, de ese beneficio magnífico que es el de la justificación, sin el cual, hermano, nadie podríamos realmente llegar al cielo? Ese beneficio hermoso del cual habla el apóstol Juan en 1 Juan 1:7, cuando dice que nosotros, hermanos, por su sangre, tenemos el perdón de nuestros pecados de una manera continua. Si andamos en luz, como Él está en luz, la sangre de Jesucristo, su Hijo, dice, nos limpia de todo pecado. Es el beneficio de la gracia. Pero el momento culminante de la gracia, hermano, será cuando el Señor haya de venir por segunda vez y nos tome a ti y a mí como sus hijos, como su pueblo, para llevarnos directamente al tercer cielo y entonces heredar esas moradas eternas que el Señor ha ido a preparar para ti y para mí. Bueno, hermano, ¿sabes que tú y yo somos poseedores de esa gracia? ¿Sabes que tú y yo hemos sido beneficiados con esa gracia? Por eso Pablo, hermano, cuando escribió aquí en los Corintios, en este capítulo 15 y verso 10, expresó estas palabras: pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Él sabía, hermano, que todo lo que él había podido lograr era a que la gracia de Jesús, hermano, la gracia de Dios, le había impulsado a hacer lo que ahora era como siervo de Cristo. Hermanos, la gracia fue para Pablo como un resorte, hermano, que le impulsó a servir y a dedicar su vida al Maestro. Ahora, hagámonos esta pregunta, hermano: ¿a qué nos debe llevar a nosotros la gracia? Ahora tú sabes todo lo que la gracia de Dios ha hecho contigo, pero pregúntate, ¿está siendo la gracia para mí un impulso que me esté llevando a servir al Señor? ¿Está siendo realmente eso para ti? ¿O la estamos menospreciando, hermanos, y estamos de brazos cruzados sin hacer absolutamente nada? Por eso la pregunta que vamos a hacernos en esta mañana es acerca del impulso de la gracia, es esta: ¿a qué nos impulsa o a qué nos debe impulsar la gracia? Y lo primero que debemos decir, hermanos, es que la gracia, en primer lugar a los cristianos, debe de movernos, debe de impulsarnos, hermano, a ver el gran compromiso que tenemos con Dios. Humanamente hablando, hermano, cuando alguien hace algún favor, nos hace algún favor, ¿cómo nos sentimos con esa persona? Nos sentimos, hermanos, comprometidos con ella o con él. Sabemos, hermanos, que cuando esa persona necesite algo, nosotros tenemos que responder de la misma manera. Hermanos, de esa misma forma, los cristianos, cuando imaginamos todo lo que la gracia de Dios ha hecho con nosotros, esto debe de impulsarnos, hermanos, a comprometernos con Dios. ¿Qué tan comprometido estás con tu Dios? ¿Qué tan comprometido estás con tu Maestro? El primer compromiso, hermano, que tú y yo debemos de tomar como cristianos, y aquí he escuchado que hay varios nuevos cristianos, hermano, es el compromiso de crecer, de madurar. Es triste, hermano, que en las congregaciones hayamos cristianos, estamos con cristianos que tenemos años de serlo y no se ha manifestado en nosotros un crecimiento o una madurez. Fíjate lo que el apóstol Pedro dice en la segunda carta de Pedro, capítulo 3 y verso 18.
Dice la Escritura, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese es el compromiso, o el primer compromiso que como cristianos debemos tomar. Lograr una madurez en nosotros, un crecimiento en el conocimiento de Cristo. Pablo dijo que él deseaba que todos llegáramos a la plenitud del conocimiento de Cristo, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Lo dijo a los Efesios en el capítulo 4. Pero pregúntate, ¿has tomado en serio el compromiso de crecer en el conocimiento de Cristo? Ahora, además de eso, el otro compromiso que debemos de tomar, hermanos, es el compromiso de obedecer. Hermanos, han progresado grandemente en esto. Conocen la Biblia de pe a pa, conocen todo lo que Dios quiere de ellos, pero ¿saben dónde hemos fallado? En el compromiso, hermano, de obedecer, de poner en práctica, de hacer lo que hemos aprendido de Dios. Santiago explicó esto, hermano, allá en la carta de Santiago, en el capítulo 1 de Santiago. Ve por favor al capítulo 1, verso 21. Dice, verso 22 más bien, pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante, dice, al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Que esto, hermanos, no nos parece algo normal. No parece normal que tú vayas ahorita al baño, te veas en el espejo y luego salgas de ahí y ya no recuerdes cómo eras. Eso no es normal. Lo normal es que recordemos cómo somos. Bueno, Santiago pone este ejemplo, mis hermanos, porque él desea que nosotros entendamos que no basta solamente con conocer la Biblia. Hay jóvenes que conocen al dedillo la Biblia, hermano, porque desde niños han estado aquí. Pero ¿qué tal en el asunto de obedecer? ¿Qué tal en el asunto, hermano, de ser hacedores, no solamente oidores? Ahí es donde muchos fallamos. Ahí es donde muchos, hermanos, no nos hemos comprometido con esto. Por eso, hermano, cuando recuerdes todo lo que Cristo ha hecho por ti, recuerda que tienes un gran compromiso con Él. Un compromiso de crecer y un compromiso de obedecer. Pero al mismo tiempo, hermano, un compromiso de servir. ¿A cuántos sabemos en la iglesia, hermanos, que no nos gusta servir? ¿Cuántos sabemos en la iglesia, hermanos, que nos encanta el que alguien nos sirva a nosotros, pero cuando se trata de que nosotros seamos quienes sirvamos a los demás, ya no estamos dispuestos? A mí me encanta sentarme en la mesa, hermano, y que alguien me lleve de comer ahí. ¿Saben, hermanos, que cuando yo me casé tenía esa costumbre? Mi madre, a la que quiero con todo mi corazón, ella jamás me enseñó a que yo debería de ir también y servirme un plato, porque ella siempre estuvo dispuesta a servir. Pero cuando yo me casé, hermanos, y empezamos a tener nuestros hijos, mi esposa y yo no veía bien en algún momento que mi esposa, por ejemplo, le dijera a los muchachos que ellos, hermanos, podían también servirse, o que ellos deberían de lavar su plato, o al menos recogerlo de la mesa. Porque a mí no me enseñaron eso, hermano, a mí no me enseñaron. Y tuve que aprender de mi esposa, hermano, que esto era necesario porque era parte de lo que significa aprender a servir. Y si eso no aprendíamos en casa, hermanos, difícilmente lo íbamos a aprender en otra parte. Así que bueno, yo tuve que doblar mis manos y aprendí. Y déjenme decirte que te la aprendí bien. Y ahora hasta yo lavo las vasijas, cuando se necesita, no crean que siempre. Pero con esto lo que le quiero decir, mi hermano, es que Jesús nos dejó una gran enseñanza sobre el servicio. Si hay alguien, hermano, que efectivamente nos enseñó cómo servir, es el maestro, hermano. No hay otro ejemplo mayor del servicio. Está el Señor casi a punto de ir a la cruz, hermano. Está casi a punto de pagar, hermanos, con su sangre por nuestros pecados. Y una de las últimas enseñanzas que Él da a los discípulos es precisamente la enseñanza sobre el servicio. Allá en Juan capítulo 13, tú y yo encontramos cuando Jesús lava los pies de sus discípulos. Inmediatamente Pedro salta y dice, a mí no me lo vas a lavar, Señor. Pero cuando el Señor le dice, Pedro, si tú no aceptas que yo te lave los pies, entonces no tienes parte conmigo. Inmediatamente Pedro dice, Señor, no solamente mis pies, sino lávame todo. Luego, hermanos, Jesús, cuando termina de hacer esta labor, allí en el capítulo 13, verso 13 al 14, fíjate lo que les dice. Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado
vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Él, hermano, que era rey, vino a convertirse en un siervo. Lee todo Filipenses capítulo 2, verso 5 en adelante, y encontrarás ahí una gran enseñanza sobre la humildad, sobre el servicio que Cristo vino a hacer por nosotros. Él se humilló hasta la muerte, y dice Pablo, y muerte de cruz, la muerte más cruel que podría haber. ¿Por qué, hermano? Porque Él vino a servir. Y nosotros, hermano, debemos, si valoramos todo lo que la gracia de Dios ha hecho con nosotros, hermano, debemos de comprometernos con servir. Así que hay que tomar el compromiso de servir, el compromiso de obedecer, el compromiso de crecer y también, hermano, el compromiso de buscar el perdido. Cristo dijo, hermanos, en Mateo capítulo 10, verso 8, de gracia recibiste, de gracia da. Eso lo dijo, hermano, aquellos 70 que mandó a predicar. Ustedes de gracia recibieron, ahora tienen que dar de gracia. Tú y yo hemos recibido el perdón de los pecados y a veces tomamos actitudes egoístas, hermano, y pensamos, aunque no lo decimos, pero nuestra actitud habla cuando pensamos que solamente nosotros merecemos la salvación y los que están allá afuera, hermano, que están muriendo en pecado, ¿qué acaso no la necesitan? ¿Qué acaso por ellos no se derramó la sangre de nuestro Maestro? Definitivamente que sí, hermano, pero ¿por qué nosotros no hemos tomado el compromiso de predicarles a los que están perdidos? La gracia de Cristo, hermano, impulsó a Pablo a hacer esto. Por eso él dijo, hermano, en alguna ocasión, ay de mí si no predicar el Evangelio, ay de mí si no le hablara a la gente, ay de mí si no cumpliera el propósito por el cual Cristo me llamó. Nosotros, hermano, debemos de tomar ese compromiso. Pero déjame que diga algo más a lo que nos debe de impulsar la gracia, hermano. La gracia también, hermano, debe de impulsarnos, hermano, a dar lo mejor de nosotros mismos en el servicio a Dios. Basta ya de tener vidas cristianas mediocres. Basta ya a nuestras hermanas, con todo el amor en Cristo. Basta ya de dar clases mediocres a nuestros niños, hermano. Basta ya de no prepararnos para enseñar a los jóvenes. Basta ya de no prepararnos para predicar en las congregaciones. Hermanos, cuando tú y yo no nos preparamos, estamos menospreciando todo lo que Cristo hizo por nosotros. Estamos diciendo que el Evangelio no vale la pena. Estamos diciendo que Dios no es lo suficientemente grande como para moverme a dar lo mejor que tengo para Dios. ¿Cuántos cristianos, hermano, estamos viviendo vidas sin realmente enfocadas 100% a servir a Dios? Pablo escribió de esto a los colosenses, hermano. Y fíjate lo que les dice allí en el capítulo 3. Colosenses capítulo 3, verso 23 especialmente, hermano. Y todo lo que hagáis, dice, hacedlo de corazón, como para el Señor. Fíjate esto, como para el Señor y no para los hombres. ¿Y, hermano? Fíjate que tal vez esa es la causa por la cual muchos de nosotros servimos mediocremente. Porque estamos pensando en agradar a los hombres. Porque estamos pensando en que es a los hombres a los que estamos sirviendo. Cuando Cristo, hermano, realmente nos enseñó que a quien estamos sirviendo es a Él. ¿Te acuerdas cuando platicando Él con sus discípulos les dice, por cuanto diste un vaso de agua a estos pequeños que creen en mí, a mí me lo hiciste? Hermanos, cuando servimos a los demás, estamos sirviéndole realmente a Dios, estamos sirviéndole a nuestro Maestro. Entonces, ¿por qué, hermanos, hacemos las cosas sin poner todo nuestro empeño? Fíjate lo que dice este versículo, hermano. Todo lo que hagáis, hacedlo, dice, en primer lugar, de corazón. ¿Sabes qué significa de corazón, hermano? Significa que pongas todo tu interés, que lo hagas diligentemente, que lo hagas con toda preocupación, que lo hagas con todo esmero, que lo hagas con todo cuidado. ¿Y acaso Pablo, hermano, innumerables veces no usó la palabra diligencia en sus cartas? ¿Sí, hermano? Pablo, por ejemplo, le dice a Timoteo que él debe diligentemente preocuparse por ser un obrero aprobado. ¿Sí, hermano? Y en muchas de sus cartas usa él constantemente esta palabra diligencia, que sabemos, hermano, que se refiere a una ardiente aplicación, es decir, a que seamos fervorosos y cuidadosos en extremo, hermano, en extremo. Pero ¿cuántos cristianos, hermanos, servimos a Dios
hacer las cosas de la mejor manera posible, hermano. Por ejemplo, en el uso de nuestros talentos. Fíjate lo que dice el apóstol Pedro, hermano, en su primera carta, primera de Pedro, capítulo 4, hermano, y verso 10. Dice el apóstol de la siguiente manera: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Quiero que pongas atención a esta última frase que dice aquí el apóstol, hermano. Como buenos administradores. Un buen administrador, hermano, es aquel que hace un buen uso de los recursos que han sido dejados en sus manos para producir las capacidades, los talentos o dones que tú tienes. Dios los ha puesto en tus manos para que los pongas al servicio de los demás. Eso es lo que está diciendo el apóstol aquí. Pero al ponerlos al servicio de los demás, debes ser un buen administrador. Es decir, hermano, debes hacerlo de la mejor manera posible, porque a Dios es al que estás sirviendo, a Cristo es al que estás sirviendo. Fíjate en esto, hermano. Muchos de nosotros tenemos capacidades y no las usamos para Dios. Y cuando las usamos medianamente. Muchos de nosotros tenemos tiempo y no lo usamos para Dios. Y cuando lo usamos, le damos apenas unas migajas de nuestro tiempo. Muchos de nosotros tenemos recursos económicos o materiales y no los usamos para Dios. Y cuando los usamos, le damos simplemente lo que nos sobra. No pasa por nuestra mente, hermano, aquella ofrenda maravillosa de la viuda pobre, que en su pobreza, hermano, dio todo lo que tenía. No pasa por nuestra mente la liberalidad de nuestros hermanos de Macedonia, que en medio de su pobreza se despojaron para satisfacer las necesidades que había en los santos en Jerusalén, hermano. No pasa por nosotros eso, hermanos, porque no estamos dispuestos a dar lo mejor de nosotros mismos. Quiero leerte un pasaje que dice Jeremías 48 y verso 10. Y ojalá que tú y yo no nos reflejemos en ese cuadro. Jeremías 48, obra de Jehová, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. Quiero que pongas atención a la primera frase. Maldito el que hiciere indolentemente. Y la palabra indolentemente, hermano, aquí es lo contrario de diligente, es lo contrario de preocupación. Indolentemente, hermanos, es como decimos aquí en el mundo, es que nos vale, es que nos da lo mismo como se hagan las cosas. Bueno, es maldito aquel que hace la obra de Dios así. Ojalá que tú y yo nunca caigamos en ese problema. Pero si estamos ahí, hermano, entonces recuerda toda la gracia de Cristo, toda la gracia de Dios que viene desde la eternidad y va hasta la eternidad, hermano, para que eso sea el motor que te impulse, el resorte que te haga saltar, hermano, y te pongas a darle a Dios lo mejor que tú tienes. Y déjame te digo una tercera cosa. La gracia además de motivarnos y de hacernos ver que tenemos un gran compromiso con Dios y que debemos darle lo mejor que tenemos, la gracia también nos debe de hacer ver la gran deuda que tenemos con Dios, hermano. La gran deuda que tenemos con Dios. Y en Mateo, hermanos, capítulo 18, Cristo dio una enseñanza, hermanos, con una parábola acerca de esa gran deuda que los seres humanos tenemos con Dios. Y en Mateo 18, verso 23 en adelante, no lo vamos a leer todo, Mateo 18, encontramos nosotros la parábola de los dos deudores. Y en esa parábola, hermano, Cristo hace una comparación entre un hombre a quien su rey vino, un siervo a quien su rey vino a pedirle cuentas de su deuda, y este le debía 10,000 talentos. Y lo contrasta con un consiervo de este hombre, el cual le debía a él solamente, hermanos, 100 denarios. La comparación es tremenda, hermano, porque según dicen los que saben, hermano, 100 denarios equivaldrían a 400 gramos de plata, pero 10,000 talentos equivaldrían a 216 toneladas de plata, hermano. Es tremenda la comparación que hace el Señor ahí. Pero lo hace, hermano, para que tú y yo veamos cuán grande es la deuda que tenemos nosotros con Dios. Y sí, hermano, es grandísima esa deuda. En primer lugar, hermanos, es grandísima porque cuando consideramos el rescate que hizo con
circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Fíjate qué maravilloso es esto, hermano. La gracia debe impulsarnos a ver la gran deuda que tenemos con Dios, en primer lugar porque consideramos que es una deuda impagable, pero además consideramos el rescate que Él hizo con nosotros. En primer lugar, Pablo dice aquí, en este verso 13, hermano, que nosotros estábamos muertos en pecados. Esa es la condición en la que estábamos, hermano, antes de venir a Cristo. Estábamos muertos en pecados. El pecado había tomado control de nuestra existencia. Cristo, hermano, enseñó esto a los judíos, diciéndoles que ellos eran esclavos del pecado y que si Él no los libertaba, jamás podrían ser libres. Porque el pecado, hermano, lo que hace con los seres humanos es que nos esclaviza, nos controla, nos domina. Pero fíjate lo que Cristo hizo con nosotros. Estando muertos en pecado, dice la última parte del verso, nos dio vida juntamente con Él. ¿Haciendo qué cosa? Perdonándonos todos nuestros pecados. Cuando Pablo dice aquí que perdonó todos nuestros pecados, hermano, recuerdo la enseñanza que el Señor dio en Isaías, capítulo 55, verso 7, el cual es amplio en perdonar, dijo Isaías, refiriéndose a Jehová. Cristo es amplio en perdonar. No hubo un solo pecado que pudiera quedar fuera de la gracia. No hay un solo pecado que Cristo no pueda perdonarle al hombre, hermano. Ahora, piensa tantito. Piensa en la vida que llevabas antes de ser cristiano. Piensa en toda la clase de pecados que cometiste o que cometimos, hermano. Piensa en todos los desmanes que hicimos. Piensa en cuántas cosas malas hicimos. Y sin embargo, hermano, Dios nos perdonó todo. La sangre de Cristo cubrió todos nuestros pecados. Así que, hermano, la gracia de Dios es tan grande y debe de movernos a ver esa gran deuda que tenemos, hermanos, por el rescate que Cristo hizo por nosotros. Porque no solamente perdonó nuestros pecados, hermano, sino que también debemos de considerar el precio que se pagó por nuestro rescate. Juan capítulo 3, verso 16, que tú lo sabes de memoria, hermano. Juan 3, 16, como quiera, búscalo. Juan 3, 16 nos dice, hermano, a nosotros que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero quiero que pongas atención a la frase que dice, que dio a su Hijo. Tú que eres padre, usted que es mamá, mi hermana, ¿estaría dispuesto a dar a su Hijo? Hermanos, ¿cuánta gente sufre ahora porque sus hijos, hermanos, están muriendo? ¿Cuánta gente sufre por la pérdida de sus hijos, hermanos? Montones de gente, especialmente en nuestra ciudad, a raíz de todos los problemas que estamos viviendo, que día a día están llorando la pérdida de sus hijos. Ellos jamás estarían dispuestos a dar a sus hijos, hermano. Pero Dios estuvo dispuesto a hacerlo. Él se desprendió de su único hijo para darlo, hermano, para que tú fueras rescatado y yo fuera rescatado de mis pecados. Por eso dijo Pablo a los Romanos en el capítulo 8, verso 32, el que no escatimó ni a su propio hijo. ¿Por qué no lo escatimó, hermano? Porque Él quería darte el perdón de tus pecados, porque Él quería rescatarte de donde estaban. Por eso dice Juan, de tal manera amó Dios al mundo, hermano. El amor de Dios es tan grande, hermano, que se permitió a sí mismo el no escatimar a su Hijo y darlo por ti y por mí. Pero no solamente, hermano, hay que considerar que el precio que se pagó por nuestro rescate fue el Hijo de Dios, sino también que hay que pensar, hermano, que el precio que se pagó fue la mismísima sangre de su Hijo. ¿Qué acaso Dios no pudo haber hecho que al venir Jesús a este mundo, hermanos, Él, no sé, hiciera cualquier otra cosa menos llegar hasta la muerte? Él podía haberlo hecho, Él es Dios. Él podía haber buscado otra manera de salvar al hombre, tal vez. Él es Dios. Pero Él, hermano, quiso demostrarnos cuánto nos ama, no solo dando a su Hijo, sino permitiendo que la sangre de su Hijo se derramara por ti y por mí. Mira lo que dice el apóstol Pedro en un pasaje que también quiero que conoces de memoria. 1 de Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino dice, con la sangre
preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él pagó con la sangre de su Hijo. Él dio a su Hijo. ¿Qué acaso eso no puede moverte del letargo espiritual en el que estás? Saber que Dios te amó tanto que se desprendió de su Hijo y derramó la sangre de su Hijo para que tú pudieras ser rescatado de tus pecados. ¿Que eso no va a moverte? ¿Que eso no va a hacer que se te conmuevan las entrañas para que te des cuenta que necesitas comprometerte con Dios? Que necesitas servirle dándole lo mejor que tú tienes. Si no es esto, hermano, yo no sé qué vayas a hacer. Pero la sangre de Cristo es lo que se pagó por tus pecados. Somos redimidos con ella, dice Pablo a los Efesios capítulo 1 y verso 7. Somos limpios con ella, dice 1 de Juan 1:7, hermano. De tal manera que la sangre de Cristo es maravillosa, porque hace que todo nuestro ser pueda ser limpio, que todo pecado pueda ser limpio, hermanos, en nuestra vida. Así que, hermanos, consideremos el precio que se pagó por nosotros, la sangre del Hijo de Dios. Pero también consideremos, hermanos, que al pagar el precio, esto trajo un gran dolor. ¿Qué acaso crees que el Padre no sufrió cuando vio a su Hijo muriendo en la cruz? ¿Qué acaso crees que la deidad completa y los cielos completos no se conmovieron al ver al Rey de Reyes y Señor de Señores padecer los escarnios, padecer los sufrimientos? Fue un gran dolor lo que causó el que tú fueras rescatado de tus pecados. Nada más piensa en esto, hermano. Piensa en primer lugar en todos los desprecios, en cuántas palabras, hermanos, sobre él se dejaron caer, hirientes, blasfemas, palabras, hermanos, que realmente, si tú hubieras sido el Padre del Hijo de Dios, te hubieras abalanzado contra aquellos que estaban criticando, que estaban blasfemando contra tu Hijo. ¿Qué acaso no haces eso cuando te das cuenta que ahora de tus hijos, las hermanas, se enojan tanto que son capaces de ir inclusive y hacer lo que sea posible para que su hijo, hermano, no sufra y no le hagan daño hasta dar su vida, hermano? ¿Tú crees que al Padre no le causó ese dolor tremendo todas las críticas, todas las blasfemias, todas las habladurías que hubo contra su Hijo? Ahora imagínate el momento cumbre del sufrimiento de Cristo. El momento, hermanos, cuando el Señor está en el Getsemaní, cuando dice la Escritura que estaba orando y que por 3 veces lo hizo e imploró al Padre: Padre, si quieres que pase de mí esta copa, todos los sufrimientos, todo el dolor que iba a causar la crucifixión, pero no lo que yo quiero, dijo el Señor, sino lo que tú quieres. Y dicen los evangelistas, hermano, que su sudor era como gruesas gotas de sangre que caían a la tierra. La agonía la estaba sufriendo ahí el Señor, hermano. La angustia por tener que ir a la muerte, ahí lo estaba sufriendo el Maestro, hermano. Luego imagínate, cuando viene Judas con toda aquella turba, hermano, y le da un beso. No se le quedaría la palabra al Maestro, la voz al Maestro, cuando dijo: con un beso entregas a tu Maestro. Yo me lo imagino haciendo. Imagínate la mente de Dios en ese momento. ¿Qué acaso crees que no desearía Dios haber actuado contra Judas y contra todos los que venían contra el Maestro ahí? ¿Qué acaso crees que no le causaba dolor ver todo este sufrimiento causado por la traición de Judas en su Hijo? O imagínate el momento en que todos se van, en que lo dejan solo todos sus discípulos y solamente Juan es el único que se atreve a estar ahí junto a la cruz, hermano. Solo el Maestro ahí, sin ninguno de sus seguidores. Imagínate cuando Pedro lo niega 3 veces, después de que había dicho: si es posible que yo muera por ti, voy a morir por ti, Maestro. Pedro no sabe lo que dice, porque antes que el gallo cante, Pedro, tú me has de negar 3 veces. Pero imagínate el dolor que le causó esto al Maestro. Que su mejor discípulo, si te queremos llamar así, hermano, el más osado, el más valiente, aquel al que había sido parte de su círculo íntimo, al que le había enseñado, al que había caído de rodillas ante él, diciéndole que realmente él era Dios, el que había confesado que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ahora lo estaba negando, hermano. ¿Cuánto dolor hubo en el corazón del Maestro, hermano? Ahora imagínate el momento en que es presentado primero ante los judíos y luego ante los gentiles, en el patio de Anás y también ante Caifás y todo el Sanedrín. Imagínate, hermano, cuando estuvo ante Pilatos,
ante el blasfemo de Herodes, cuando estuvo ante aquel que se burló de él, cuando estuvo ante aquellos que lo azotaron, hermano. Imagínate toda la flagelación que cayó sobre su espalda. Paulatinamente se fue quedando sin nada de sangre, hermano. Imagínate la corona de espinas sobre su cabeza, el dolor de las espinas que cercenaron su frente, el dolor de su espalda al haber sido azotada innumerables veces, hermano, y castigada de tal manera que su carne se abrió y su sangre, hermano, brotó. Imagínate, hermano, el escarnio y las burlas de la gente. Escuchar una semana antes que le gritaban Hosana, Hosana, y ahora todos gritándole crucifícale, crucifícale, suéltanos a Barrabás y crucifica a Jesús llamado el Cristo. Qué tremendo dolor debió haberle causado emocionalmente al Señor. Ahora imagínate el dolor cuando tendido en la cruz los clavos cercenaron sus manos. Imagínate la sangre brotando a borbollones ahí de sus muñecas, hermano, y luego en sus pies. Luego que con crueldad, hermano, su cruz fue levantada y fue puesto allí. Imagínate el escarnio del ladrón que dijo a otro sálvate de Dios. Imagínate, hermano, cuando el Señor gritó Elí, Elí, lama sabactani. Quiere decir, Dios mío, que le ha desamparado. Y estaba cargando el maestro con todos y cada uno de tus pecados. Esa mentira que dijiste, con ese hombre que mataste, con ese engaño que hiciste, con ese robo que hiciste, con todos y cada uno de los pecados que tú hiciste, ahí los cargamos. ¿Qué hacemos nosotros? Lo despreciamos, lo tenemos en menos, no valoramos la gracia de Cristo, lo pisoteamos, lo tenemos en menos. Venimos a adorar y venimos sin ganas, cantamos sin deseo, oramos mecánicamente, no hablamos a los demás de Cristo, no decimos nada que glorifique su nombre. Hermanos, la gracia de Cristo debe de ser el motor que te mueva a ti y a mí a la acción. Debe de ser el motor que te mueva primeramente, hermanos, dijimos, a que tengamos un mayor compromiso con Dios. Pero debe ser también el motor que te mueva a darle lo mejor que tú tienes a tu maestro. Ahora pregúntate, ¿estás haciendo esto? Realmente, hermanos, toda la gracia que Dios te ha manifestado te está moviendo a ver el compromiso que tienes con Él, a ver la gran deuda que tienes con Él. A ti y a mí nos debe de impulsar esa gracia a ya dejar de vivir un cristianismo mediocre y a dejar de ocupar el lugar de un simple espectador en el reino de Cristo y ponernos en obra, hermano, y ser cristianos obedientes, cristianos que seamos siervos, cristianos que estemos dispuestos, hermano, a dar lo mejor que tenemos. Solo aquel que considera la gran deuda que tiene con Dios, la gran deuda que le ha sido perdonada, se compromete y da lo mejor de sí. Ahora yo quiero preguntarte en esta hora, ¿no quisieras tú empezar a partir de este día a dar lo mejor que tienes para Dios? Y si tú no eres cristiano, ¿no quisieras en este día